Buenos días, estamos con el profesor Don Luis Muñoz, con quien vamos a hablar un poco sobre la empatía y la asertividad. Profesor, ¿qué significado e importancia tienen para usted la empatía y la asertividad? De alguna manera ustedes me conversaron primero que era con respecto en el ámbito laboral. Entonces, como experiencia, por supuesto, dos términos que como ingenieros no manejamos mucho, lo aprendemos en la vida cotidiana, cuando entramos en el mundo laboral. Y la empatía, bueno, tiene que ver eso de tratar de colocarse en el lugar del otro, para nosotros. Entonces, en esto tenemos que ver bien, primero, como yo les hablaba en clase, un poquito lo que tenemos que instruir, que son nuestros maestros, hablar con nuestros pares y también a veces cultivar o educar a los jefes, a los que están más arriba. Entonces la empatía es cómo lograr colocarse en cada uno de ellos, ver un poco qué es lo que necesitan, qué es lo que requieren y si nos están entendiendo el lenguaje y si nosotros no lo entendemos. Entonces esa es una parte, y si es como cosas positivas, por supuesto, es que mejoramos mejor un clima laboral en la medida que uno tiene una mejor empatía con las personas que están alrededor. En lo negativo, por supuesto, cuando uno se centra en lo que uno es como ingeniero y se empodera o se endiosa de lo que uno sabe y menoscaba y denosta a las personas que están alrededor, por lo tanto no se pone en el lugar de ellos. Luego no genera buenas relaciones ni un buen trabajo. Y en cuanto a la asertividad, por supuesto, tiene que ver un poco con las competencias que tenemos como ingeniero y de lograr la solución a ciertas cosas o en el sentido de llegar y lograr el acuerdo, en esto de buscar la asertividad, ser asertivo es de lograr los fines, los objetivos que uno quiere. Como positivo, por supuesto, siempre instruyéndose, cultivándose. Eso hace que uno sea más asertivo en el sentido que trato de ver el contexto, trato de ver los lugares, trato de ver, combinando también un poco con la empatía. Y lo negativo de esta asertividad es que, por supuesto, cuando uno solamente se queda con los contenidos que tuvo en el colegio, en la universidad o los estudios superiores, o solo de consultarle o de creerle o al maestro o a sus padres o a los superiores. La idea es tener así como uno estudia, ver todas las tendencias, ver qué es lo quiénes están justos y, por supuesto, a lo que ya está establecido, que son las normas, que son los que están establecidos ya en estudios hechos, y basarse en eso, basarse en lo que ya está comprobado. Yo creo que un poco eso es lo que podría entender yo como la asertividad en el ámbito de ingeniería. Cuando usted comenzó su vida laboral, ¿tenía manejo de estas habilidades? Por supuesto que no, por supuesto que no. Uno sale siempre pensando como es la competencia aquí cuando salíamos en nuestra época, uno sale con la credibilidad que no es un ingeniero todavía formado, sino que sale sabiendo muy poco. Entonces afuera es donde se encuentra con las relaciones o encuentra con otros profesionales. En este intercambio multidisciplinario es que uno aprende este tipo de cosas. Y después de cada uno de los trabajos, de cada uno de las incursiones que ha tenido, ya sea en trabajo, persona o proyecto, uno aprende que es una lección que es interior y que muchas veces no la comunicamos. Nos cuesta mucho transmitir porque los ingenieros tenemos más bien manejadas las habilidades, lo que le llamo yo la gimnasia científica. Y en el resto del mundo también hay que manejar una gimnasia lingüística y en eso es a través de los años, de la experiencia. Y por supuesto ha sido lejos el bagaje mucho más grande después de años de trabajar mucho en la maestranza, en el mundo laboral. Y cuando llega uno a la docencia también depende de otro ámbito también. Tenemos que tener cómo comunicamos todos estos saberes, estos aprendizajes y esta experiencia. ¿De qué otras maneras se ven reflejadas la empatía y la asertividad en la vida laboral? ¿En qué situaciones? Uh, yo creo que un punto clave es lo que hoy día, lo que yo consideré que era muy importante ver esto, es cuando por una parte está en lo económico, cuando tiene que ver con cuando hacemos propuestas y si tenemos un buen manejo del lenguaje, las propuestas van a ser mejor en cuanto a la cantidad, a las operaciones de costo, operaciones de materiales, operaciones se me fue un poco la idea, pero es eso, es como manejar la experiencia, ahí ve eso. Y en la empatía, por supuesto, también entender de que cómo damos buenas comunicaciones. Yo creo que va por ahí. Me perdí un poco la pregunta. Y para finalizar,
¿qué le aconseja a las nuevas generaciones de estudiantes de ingeniería con respecto al desarrollo de las habilidades blandas? Leer, pues, leer y aprender sobre todo otras áreas. Yo siempre les decía en los cursos de método gráfico, nosotros desarrollamos una habilidad del cerebro o un lado, ya sea el hemisferio lateral izquierdo, que es más científico, pero también lo que el método gráfico es desarrollar esta habilidad visoespacial que tiene que ver con el lado del hemisferio lateral derecho, que es con movilizarse en otras habilidades. Aprendemos mucho la gimnasia científica, pero nos falta la gimnasia lingüística en comunicarnos. Y a través de un buen manejo que hoy día se está viendo en lo laboral, las emociones, trabajar cómo tú estás en un ámbito, si eres feliz con lo que estás haciendo, si eres realizado con lo que estás haciendo, si te gusta lo que estás haciendo, obviamente va a hacer que uno sea un personaje más completo. Uno aprendió una habilidad, aprendió una técnica, pero para ser un profesional como es un ingeniero que es multidisciplinario, debe manejarse y barrer casi todas las habilidades. Desde hasta yo diría de las cosas políticas, religiosas, esotéricas, y por supuesto los contenidos ya están, así que es llegar y estudiar. Muchas gracias.